nosotros hemos venido hablando, ¿verdad? Hemos venido escuchando acerca de la palabra del Señor todas estas semanas acerca de ser fructíferos. Y efectivamente fructificar es un asunto súper importante, es un asunto en realidad es crucial porque el Señor nos prepara para que demos frutos. No es poca cosa. Muchas veces vemos esto como no es tan importante. Muchas veces vemos esto como que no importa tanto. Y en realidad importa. A ver, una del deseo, de los propósitos de Dios es que justamente levantar hijos para que den fruto y abundantemente. Así que es un tema al que tenemos que haberle prestado atención. Es un tema que oro para que el Señor poco a poco en su misericordia vaya revelando en nuestros corazones y de esa forma poderlos llevar a cabo, porque no vamos a poder llevarlo a cabo si nosotros no entendemos o si no se nos ha revelado su palabra en nuestros corazones. Hoy tiene que ver un poco más con esto, porque el Señor nos ha estado hablando en realidad no de las últimas 3 semanas, sino hace tiempo nos ha venido preparando y nos sigue preparando. Y hoy vamos a hablar acerca de el ser productivos. ¿Qué significa ser productivo para el Señor? Porque no está hablando de generar plata, está hablando de otra cosa en realidad. Pero pone ejemplos económicos también para que nosotros podamos entender. Entonces, aquí en estos primeros versículos, ¿verdad? Siendo productivos, Mateo 25, versículos 14 y 15, esta es la parábola de los talentos, ¿no? Y esta parábola se puede, digamos, llevar a muchas áreas, digamos, a muchos ámbitos para poder evaluarnos frente a esto. Pero vamos, yo quiero ir primero al callo, digamos, ¿no? Al callo mismo, qué es lo que significaba para ellos, ¿verdad? A los apóstoles, a los discípulos que escucharon esta palabra. En realidad no discípulos, apóstoles. Esto ya Mateo 25 estamos hablando que Jesús estaba justo antes de ser entregado, después de que hubiera un cenado, estaban todavía en el aposento alto, no sé si se acuerdan cuando lo estudiamos, ¿no? Los martes que estudiamos. Bueno, Jesús enseña esto, así que estaban solo los apóstoles ahí y les dice en el 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces nosotros tenemos aquí a un hombre adinerado que dice que se fue lejos, pero antes de irse llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, les entregó sus posesiones. En realidad la palabra griega que está para bienes significa posesiones. Bueno, es lo mismo, ¿no? Les entregó sus posesiones. Y fíjense que dice en el 15, a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Esto es interesante porque cuando yo lo estuve contrastando con el griego original, con que fue escrito Mateo, primero habla de talentos, ya voy a explicar un poco más de qué se trata eso, pero también habla de conforme a su capacidad. Me llamó la atención que la palabra griega, que se tradujo como capacidad, es la palabra dunamis. La palabra dunamis en realidad significa potencia, significa poder. De la palabra dunamis es que vino la palabra dínamo o dinamómetro, ¿verdad? Eso tiene la misma raíz, digamos. Entonces, esta potencia, este dunamis, fíjate que habla de la potencia, pero como está ligado a la economía, ojo, que esto está en el contexto económico, estamos hablando de que talentos no son los dones o los talentos que tú tienes para hacer malabares. Ni para las matemáticas, ni para bailar, ni para dibujar. No estamos hablando de esos talentos, estamos hablando de una medida de dinero. En este momento estamos hablando de dinero. Ese es el contexto. Y así lo entendieron los discípulos.
los apóstoles. Entonces, porque ya vamos a ver lo que significa la palabra talanton, que es lo que está traducido como talento. Pero fíjate que viendo bien y estudiando la palabra dunamis, dunamis tiene que ver con potencia, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con capacidad, pero cuando está ligada, digamos, en el contexto económico, tiene que ver precisamente con una capacidad extraordinaria de administrar bienes económicos. Así de largo. Es una capacidad extraordinaria de administrar los bienes económicos o la economía o el dinero. Eso no lo inventé yo, ojo, eso está allí como parte de la acepción de la palabra dunamis, cuando está referida a la parte económica. Es decir, que Dios, en este caso, Dios entregó, o este hombre que se fue lejos, hablando de sí mismo en realidad Jesucristo, dice, y está poniendo, es una analogía lo que está haciendo acá Jesús, dice que entregó a cada uno conforme a su capacidad. Capacidad. Y es por eso que nosotros, ¿verdad?, manejamos las cosas de acuerdo a nuestra capacidad. Si Dios te ha dado algo que administrar, tú tienes, por ejemplo, tu tiempo para administrar, tienes para administrar tu dinero, tienes para administrar ¿cómo se llama? Los misterios de Dios, la palabra de Dios, todas esas cosas y muchas más administramos. Nosotros estamos administrando constantemente. Son bienes de ¿Sí? Dios. Claro, todas estas son bienes de Dios, absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos constantemente tomando decisiones y administrando. Y todo es conforme a nuestra capacidad. Hay gente que tiene más capacidad que nosotros, por supuesto que la tiene. Y hay gente que tiene menos también, por supuesto. Eso no nos hace ni más ni menos. El que tenía más capacidad y que le fue dado 5 talentos, no era mejor que el que tenía un talento. Simplemente que tenía mayor capacidad. La capacidad no te hace mejor, no te califica. De hecho, los tres personajes que recibieron esa cantidad de dinero, que no fue poco, ahora les voy a decir cuánto fue para que tengan una idea, no se trataba de que el que recibió más era mejor que el que recibió menos, estaban todos al mismo nivel, solo que el jefe, digamos, este hombre, sabía y conocía muy bien hasta dónde podía manejar cada uno de ellos. Pero ambos estaban parados en el mismo plano, por decirlo de alguna manera, en el mismo nivel. Pero, ¿qué es lo que pasó? Bueno, vamos a ver qué es lo que significa esto de talento, qué es esto de talentos. Así que para eso tenemos la palabra talanton, ¿no? Que se traduce como talento, que es un peso y unidad monetaria. ¿Se acuerda que antiguamente el dinero se pesaba? Porque las monedas no estaban hechas con un troquel de manera estándar, sino que era a mano. Entonces habían monedas más grandes que otras, habían monedas que tenían más plata que otras, y por lo tanto las monedas se pesaban. Y al final era la cantidad de peso, ¿verdad? Más o menos había un rango de error. Por ejemplo, un denario, ¿verdad? Si tenía que pesar, no sé, voy a inventar, eso no lo busqué, pero si tenía que pesar, no sé, 10 gramos, y había un denario que pesaba 8 y había otro denario que pesaba 15, era un denario igual, no se iban a pelear por los gramos. Pero sí, cuando hacían transacciones grandes, se pesaba, y las unidades monetarias salen de los pesos, ¿no? Contenidos de plata, etcétera, etcétera, ¿no? Antes las monedas eran de plata. Entonces, este era un peso y unidad monetaria de alrededor de las 57 a las 80 libras, o sea que el rango de error era realmente grande, realmente grande. Y un talento de plata equivale a unos 6.000 días de salario de un trabajador común. 6.000 días de salario. Si para sacar la cuenta redonda, 360 días, vamos a suponer, ¿no? Así, digamos, administrativamente un año tiene 360 días.
no 365, sino 360 administrativamente. Divide 6.000 entre 360 y ahí te va a dar la cantidad de años de salario de lo que es un talento, ¿no? Entonces, es realmente, a ver, déjame sacar la cuenta. Mira, 6.000 entre 360, estamos hablando de 16.7 años. Casi 17 años de salario. Eso es lo que era un talento de plata. Y un talento de oro equivale a unos 180.000 días de salario. 180.000 días de salario. O sea, mucho más de lo que equivalía un talento de plata. Porque estamos hablando de pesar de 60, 80 libras. No estamos hablando de gramos, estamos hablando de libras de plata y de oro. Es una cantidad enorme. De hecho, dice ahí lo que a menudo implica una enorme e inalcanzable cantidad. Un talento que como peso entre los judíos equivalía a 3.000 ciclos, es decir, como se estima habitualmente, 114 libras. Si tú no sabes cuánto es una libra, yo te lo digo. Aquí dice, mira, aquí puse la equivalencia. El precio actual de la plata es de 91 centavos de dólar por gramo y una libra tiene 453 gramos con 60 aproximadamente. Por lo tanto, un talento al precio actual, sacando un promedio de unas 72 libras más o menos por talento, estamos hablando de casi $30.000. Eso es para que tengas una idea. Estamos hablando más o menos de unos 25 millones de pesos, un talento. El que recibió 5 talentos se fue con 125 millones de pesos chilenos o con $150.000. $150.000 le fue dado al que se llevó 5 talentos. Eso para que tengas una idea, ¿no? Aproximadamente. El que recibió 1 se fue con $30.000, que no es poco. Como te darás cuenta, es un montón de plata. Así que si nuestros sueldos son de 500.000 pesos, nosotros tenemos aún menos capacidad que el que recibió $30.000. Para que no te hagas ilusiones, ¿no? Y aterricemos todos más o menos, ¿no? Entonces, ya, esto para que tengas una idea de lo que significa y de lo que significó cuando los apóstoles recibieron esta parábola. Obviamente orientada hacia lo económico y que, claro, se puede extrapolar hacia muchas otras áreas, como dije inicialmente. Pero esto para que tengas una idea. Entonces, estamos hablando de mucho dinero involucrado. En el versículo 16 dice lo siguiente: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. No se los gastó. No hizo, o sea, los puso a trabajar. Dijo, nada, el jefe me está dando esto, ¿verdad? Cuando regrese, esto tiene que producir más. Y de hecho el jefe no se equivocó, porque dice que ganó otros 5 talentos, o sea, produjo el doble, el 100%, digamos, ¿no? Eso fue lo que hizo. Produjo al 100%. Dice en el 17, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Otro que duplicó o que hizo el 100%. Entonces, fíjate que bueno, ¿no? Que este jefe, digamos, supo a quién darle, ¿no? Y al que menos le dio, fíjate en el 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjate, estamos hablando de dinero en este momento. No porque yo vaya a predicar ahora, me vuelva del evangelio de la prosperidad, nada de eso, no. Nada de eso. Sino simplemente estoy hablando de lo que dice la Biblia de manera literal, ¿no?
Entonces fue y cavó y lo escondió el dinero. ¿Qué pasa cuando tú escondes el dinero? Bueno, cuando escondes el dinero, no pasa nada, no hay producción de nada, sino que simplemente, bueno, queda ahí, ¿verdad? Nadie le quita, nadie le pone. Entonces, tenemos estos tres personajes con características diferentes, sobre todo el último en comparación con el primero y el segundo. Porque el primero y el segundo hicieron su trabajo y produjeron al doble de lo que se les asignó. ¿Qué pasó? En el versículo 19 dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, o sea, le entregó $300,000, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y se lo entrega completamente. Él no se está cobrando comisión, porque él como siervo le está recibiendo ya algún salario, está recibiendo algo, trabajaban para él. Entonces él solamente administró, aquí están 5 talentos que me diste, toma, y aquí están los otros 5 que yo gané sobre ellos. Ahí está. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Bueno, me llama la atención que dice sobre poco, sobre poco has sido fiel, ¿no? Pero menos mal que lo consideraba poco. Gracias, Señor, porque quiere decir que ahora es que nos falta. Entonces, sobre mucho te pondré. ¿Cómo será lo mucho, no? Imagínate cómo será lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto? Fíjate, vamos a ir desglosando algunas cosas. Este Señor es un tipo de Dios, ¿verdad? Digo un tipo, no porque sea un Dios con D minúscula, sino porque teológicamente hablando hay tipos y antitipos. Y este Señor es un tipo que se asemeja a Dios, se asimila con Dios y por lo tanto podemos hacer la analogía perfectamente de este Señor con Dios. Es una figura. Los siervos somos nosotros, ¿verdad? Que estamos para servir al Señor. Entonces a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado cosas para que las administremos. Entonces ahí es cuando nuestra mezquindad, por ejemplo, se ve reflejada en que el que tiene poco dice que tiene poco y por lo tanto no da porque me va a faltar. Bueno, falta de fe se llama eso, ¿no? No tiene la fe suficiente. El que tiene lo suficiente, no poco, pero tiene lo suficiente, tampoco quiere dar porque normalmente, bueno, oye, tanto me costó, ¿verdad? Podría faltarme exactamente, qué sé yo, cualquier argumento válido, lógico, ¿no? Que el mundo le daría la razón. Y tampoco da. Y el que tiene mucho, tampoco da porque él piensa que es un tema de inversión, que regalarle la plata a otro o darle a otro es mantenerlo, es mal acostumbrarlo, que se gane, que trabaje, ¿verdad? Que se lo sude así como yo. Entonces siempre están todos estos argumentos que son aplaudidos por el mundo, son de hecho lógicos, ¿no? Te pones a ver, muchos de nosotros podemos pensar de esa manera aún, y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta dar. Y estamos dando, mejor dicho, y si damos recortaditos, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿verdad? Y le pongo el límite y no tanto, y si se hace algo, entonces yo trato de hacerme el tonto para no dar nada, y si falta algo, oye, mira, te puedo dar, no sé, 1,000 pesos te doy, no te doy $1. En fin, siempre tratando de hacerle el quite, digamos, ¿no? Siendo esquivos con este tema. Pero el Señor aquí nos está diciendo otra cosa, porque el dinero que tenemos, las cosas que tenemos, en realidad no las dio Él. Cualquiera puede decir, sí, está bien, pero es que yo me lo sudé, para eso trabajo de sol a sol.
para tener mis cosas, ¿no? Para mantener a mi familia. Y como dije antes, desde el punto de vista del mundo, de la sociedad moderna y no tan moderna, eso está muy bien visto, pero no delante de los ojos del Señor, porque Él nos dio todas las cosas, básicamente, para que nosotros podamos bendecir también a otros. No, lo que pasa es que hay gente que se malacostumbra, sí, hay gente que se malacostumbra, eso es verdad, hay gente que se malacostumbra, pero hay otros que no. Entonces, a la gente que se malacostumbra hay que enseñarles a que trabajen, ¿verdad? Porque también la Biblia dice eso. El que es flojo, el que es vago, el que roba, por ejemplo, nada, debe trabajar. Habría que brindarle más bien otro tipo de oportunidad que no sea monetaria o que no sea de bienes. Está bien, tal vez oportunidades de trabajo, ayudarlo a buscar trabajo, porque así se le está ayudando. El asunto es que de todas maneras nosotros debemos estar atentos, digamos, a la oportunidad de dar. De dar. ¿Por qué de dar? Porque esa es la manera de invertir en el reino. Vamos a ver con el siguiente personaje qué es lo que pasó, ¿no? En el versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿No? Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y al igual que el que tuvo 5, que el que ganó 5, este que ganó 2, también corre, digamos, con el mismo futuro, digamos, que corrió el primero. No porque ganó menos o porque tenía menos capacidad, no por eso fue tomado en menos. Digamos, tuvo el mismo premio, por decirlo de alguna manera, que es básicamente entrar al cielo, entrar al gozo del Señor. Para el Señor, el ser productivo es tan importante, que no ser productivo implica incluso el riesgo de poder perder la salvación. Vamos a ver el siguiente y voy a explicarlo mejor. En el 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, ¿qué está haciendo este? Fíjate, aquí este hombre está revelando 2 cosas. Primero, tuvo miedo. La Biblia dice claramente que el que tiene miedo no ha conocido a Dios, que el amor echa fuera el temor. El que tiene miedo no se ha perfeccionado todavía en Dios, no conoce a Dios. O sea, realmente esta persona todavía no conocía a Dios, de hecho, no lo conocía a tal punto que dice y asegura que yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, él califica de alguna manera a Dios tal como lo ve. Como es como la gente que muchas veces tú te encuentras en la calle, que percibe a Dios como un Dios, digamos que un Dios no solamente lejano, sino un Dios que se goza, que juega ajedrez con el mundo de alguna manera, ¿no? Que a veces le gusta destruir a la gente y sediento de sangre y sediento también de que lo adoren, ¿verdad? Porque es un ególatra universal, básicamente Dios, ¿no? Es un gran ego universal que busca que lo adoren a él solamente, ¿verdad? Si no te destruyo y tiene la capacidad para destruir. Entonces, cuando la persona digamos, tiene este pensamiento, definitivamente no conoce a Dios. Entonces, esta persona está revelando entre líneas que no conoce a Dios, no conocía a su Señor. Tenía miedo, dice aquí, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No le robó, pero no conocía al Señor. Por no conocer al Señor, le dice en el 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Mira,
Sabes que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, al menos. Pero fíjate que le dice malo y negligente. Entonces, tenía tanto miedo. ¿Por qué es malo? Bueno, es malo justamente porque no conocía al Señor. Es malo porque está apartado del Señor. De hecho, el Señor le dice, o sea que tú piensas de verdad que yo ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo, ¿no? Eso es lo que tú crees realmente, ¿no? De mí. Entonces, él le dice, debiste haber dado el dinero a los banqueros y aunque sea los intereses debía haber recibido. Porque fíjate que aquí Dios también está revelando que no necesariamente tú tienes que producir al 100%. Los otros dos anteriores lo hicieron al 100% y maravilloso. Pero cuando tú hablas de intereses, tú estás hablando de poco. Estás hablando de un porcentaje pequeño, en realidad. Mete tu plata a una cuenta a plazo fijo y date cuenta y frústrate con lo lento de los intereses. Deja tu dinero un par de años ahí y ya tú vas a ver que si tú metes 1 millón de pesos a plazo fijo, al cierre de año, tú vas a tener 1.015.000 pesos. Entonces, ganar 15.000 pesos en un año, bueno, estamos hablando de ganar casi 1.000 pesos por mes, ¿no? Así que no sirve de nada. Pero aunque sea eso, digamos, ¿no? Poniéndolo ahorita como algo eh, eh, vigente, digamos, o actual. Los intereses seguramente serían de otra manera ahí, pero no lo sé. La cosa es que no necesariamente tenías que producir el 100%, pero algo tenías que haber hecho, algo. Entonces, ¿qué le dice el Señor finalmente en el 28? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, fíjate, inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces este hombre obviamente no era salvo, ¿no? Si alguna vez lo fue, ya no lo es, ya no lo era. Perdió todo, ¿no? Perdió todo absolutamente. Y Dios da una máxima, enseña una máxima acá también. Al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hay otro versículo que dice que el que tiene tendrá más y el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. O sea que ni siquiera lo que tiene, sino lo que piensa. Ni siquiera se ha concretado y ni siquiera eso va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios no es comunista como algunos señalan, ¿no? Que todos por igual. Aquí Dios no está tratando a todos por igual. Ni le está dando, ni está repartiendo por igual el que tenía 5 y el que tenía 2, sino que Él da más al que tiene mayor capacidad para que produzca más, para que bendiga más, para que haga más el trabajo que tiene que hacer. Entonces, por eso es que muchas veces vemos en la vida que al que le va bien, muchas veces le va aún mejor y a otros le va aún peor, ¿no? Y sienten que van de peor en peor, de peor en peor. Tienen algo de plata y se les diluye en las manos, ¿no? Se diluye por completo. Tiene alguna ganancia y justo se enferma el perro, se enferma el hijo, te enfermas tú y se diluye la plata. Entonces, o sea, yo he vivido eso también, ¿no? Y por eso lo estoy diciendo, con propiedad. Entonces, ¿por qué? Porque uno no ha aprendido realmente a amar al Señor y a entregar las cosas al Señor. Todavía estamos aprendiendo. Todavía todos nosotros estamos aprendiendo. No es que lo hayamos alcanzado ya, como dice Pablo, pero bueno, ciertamente tratamos de dejar las cosas atrás y proyectarnos hacia adelante. Pero aquí nosotros vemos que Dios no hace una repartición a nuestro juicio justa, porque a nuestro juicio sería, bueno, mira, hay
a uno le dio 5, al otro le dio 2. ¿Por qué no? Si había 7 al final, ¿por qué no le dio 3,5 a cada quien? Porque tú no estás tomando en cuenta la capacidad de cada persona, cosa que Dios sí tomó en cuenta. Y el que tiene 5 y ganó otros 5 y que tenía 10, puede manejar 11 y puede manejar más, porque tenía la capacidad para eso. Y el que tenía 2, que ahora tiene 4, no le dio nada, pero qué injusto no le dio nada, ¿verdad? Entonces ahí podemos recordar el versículo de Romanos 9, un versículo de Romanos 9 que dice, entonces Dios es injusto, ¿eso es lo que vamos a decir? Por supuesto que no. Somos nosotros que en nuestra incapacidad no podemos entender el plan de Dios. Por eso es que dice en Isaías 64 que como los cielos es más alto que la tierra, así sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus juicios más altos que nuestros juicios. Y también dice en Isaías 66, me parece, o 56, ya no me acuerdo bien, que dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio, ¿no? Entonces nosotros vemos que primero Dios no es comunista, en segundo lugar, Dios no piensa como nosotros, Él tiene un plan mucho más perfecto y más elevado que el nuestro. Nosotros no somos capaces de entenderlo. Cuando nosotros pensamos que Dios es injusto es porque realmente nosotros estamos limitados y no entendemos lo que Él está haciendo, pero no es porque lo sea, al contrario, los injustos somos nosotros. Después vemos el tema del ser productivo, ¿no? Con lo que tú tienes, con lo que el Señor te ha dado para administrar. ¿Qué tan productivo estás siendo? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Con lo que no solamente con lo que ganas, sino con lo que ya tienes. Con las 86.400 segundos que tienes en un día, ¿qué haces con esos 86.400 segundos? O sea, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Es lo que quiero decir, por ejemplo. ¿Gastamos tiempo en redes sociales en lugar de pasar el tiempo, de invertir el tiempo en la presencia de Dios? ¿De invertir el tiempo con la familia? ¿Estás gastando el tiempo? ¿En qué cosas estás gastando el tiempo? Porque eso es lo primero, más que la plata, porque cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, estamos hablando de tiempo, entonces las cosas empiezan a ser transformadas. Yo no digo que de la noche a la mañana, pero empiezan a ser transformadas. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso, a esforzarnos por buscar la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que ya el Señor nos ha dado? Acuérdate de estos talentos. Ahora, estos talentos no son como dije al principio, los talentos que tú tienes para hacer lo que haces en la vida. Esos talentos también hay que administrarlos. Y muchas veces, y los usamos para ganarnos la vida también, es decir, el Señor nos pone en los lugares para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pero aquí, más que esos talentos, estamos hablando del tiempo, estamos hablando de lo que tenemos a mano. ¿Qué hacemos con eso? Por eso es que es importante reflexionar sobre esto, hermanos queridos, y ver que efectivamente nosotros seamos lo productivos que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a otro versículo, en Marcos 4, fíjate, Marcos 4:20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, al 30, al 60 y al 100%. Entonces, Dios no exige un 100% de productividad, pero Dios sí exige productividad. Aquí no vamos a engañarnos con que Dios no exige productividad. Dios sí exige productividad. Es una exigencia de parte del Señor. Es más, es que, como dije anteriormente, no ser productivo implica miedo. Y si implica miedo,
yo no he conocido a Dios verdaderamente todavía. El amor de Dios no se ha perfeccionado todavía. Entonces yo necesito primero conocer a Dios para que el miedo se vaya. Si el miedo persiste, yo no voy a ser productivo. Entonces voy a tener problemas de todo tipo. Cuando el miedo persiste, voy a tener problemas de todo tipo. Problemas de que me da miedo, justamente miedo, el que dirán, me da miedo hacer el ridículo, me da miedo que me rechacen, me da miedo que me señalen, me da miedo que me aparten, en fin, me da miedo porque no sé qué decir, me da miedo porque me dejan callado, y al final son miedos. Entonces estos miedos se conjugan en una sola cosa. El amor de Dios no se ha perfeccionado todavía en mí como debe ser. Y por lo tanto necesito conocerlo y pasar tiempo con él primero. Y ahí los miedos se van disipando. Porque Él es el que nos capacita para hablar su palabra, nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, dan fruto, dice acá. En Mateo 21, fíjate, Mateo 21, 18, dice, fíjate esto, qué interesante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, está hablando de Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces aquí vemos a Jesús, ¿verdad? De hecho, los apóstoles se sorprendieron porque la higuera se secó inmediatamente, se secó repentinamente. Y Jesús le dice, de hecho, fue tal el asombro de Jesús que, perdón, el asombro de los discípulos, que Jesús no enseñó sobre el fruto, a pesar de que desde mi punto de vista, esta parábola derechamente habla acerca del fruto y de ser productivo. Los apóstoles se lo tomaron por el hecho del milagro de que la higuera se haya secado de manera repentina e inmediata. Si ustedes siguen leyendo el versículo 20 y 21, se darán cuenta que trata de eso, ¿no? Jesús le dice, mira, si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, no solamente podrán hacer esto con otras higueras, sino que pueden secar todo un campo de higueras si quieren, pero le pueden decir incluso a esa montaña, vete de aquí, ¿verdad? Y ponte allá, o a esta planta, pues, desarráigate aquí, siémbrate allá, y lo va a hacer. Pero no hubo una enseñanza en cuanto a ser productivo. O ¿por qué? Porque pregúntate algo. ¿Por qué Jesús, de manera drástica, por decirlo de alguna forma, secaría la higuera? ¿Por qué Jesús secaría la higuera? Parece, o sea, a nuestro juicio injusto en realidad, parecería que Jesús tuvo una explosión de ira, ¿no? Y maldijo a la higuera. Pero en realidad no fue así. Jesús quería dar una enseñanza con esto. Esto es algo que es realmente importante. Entonces, importante, ¿por qué? Porque así como vimos en la parábola de los talentos, el no ser productivo causado por el miedo, porque te alejas del Señor, porque no haces la voluntad de Dios, porque tienes miedo de que te va a faltar, porque tienes miedo de que va a pasar, porque tienes miedo, es el factor común. Entonces, está en peligro en realidad tu salvación incluso. Al final está en peligro. Esa es la enseñanza que estamos sacando de acá, una de las enseñanzas. El hecho de ver esta higuera que era solamente una figura, hojas, dice que tenía hojas. Tenía una imagen, pero no había fruto en ella, era pura imagen. Estaba inutilizando la tierra. Al final, el Señor la maldice y se seca. El asombro no es tanto que se seque,
Si hubiera estado ahí con los discípulos, seguramente me hubiera asombrado igual. Pero ahora, en esta época, 2000 años después, sentado tranquilamente en mi casa, veo esto y digo, Señor, parece que hubieras tenido un arranque de ira y que no te controlaste. Y en tu poder la maldijiste y se secó. Porque yo digo eso a cualquier árbol y no pasa nada. Cuidado si no me cae un ramazo encima. Pero pareciera eso. Es, digamos, la primera imagen. La primera imagen en mi mente finita, incapaz. Pero cuando dependemos de la revelación del Señor, entonces el Señor lo que dice es que el ser productivo es muy importante para Él. Él está enseñando, entre las cosas que está enseñando justamente eso. La radicalidad que muestra aquí con la higuera no es la radicalidad con la que usa con nosotros. La radicalidad que usó en la parábola de los talentos no es la misma radicalidad que usa con nosotros, porque de él viene la gracia, y en la gracia está todo este juego y todo este tiempo donde yo puedo una y otra vez pedir perdón, una y otra vez recomenzar. Porque su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. O sea que todos los días yo tengo una nueva oportunidad de hacer lo que el Señor me dice que haga. El problema viene cuando yo me acostumbré a vivir mediocremente, cuando me acostumbré a vivir aletargado, cuando creo que mi letargo, mi improductividad es lo normal, y siempre es, no, es que mi papá, no, es que mi mamá, no, es que mi esposa, no, es que mi esposo, no, es que la iglesia, que el pastor, que el perro, que hace frío, que hace calor, que si llueve, que si cae nieve, que si el bus, que si el metro, y puras excusas, ¿verdad? Excusas, excusas, excusas. Y hoy quiero, porque el Señor me lo ha venido diciendo, y quiero, y para enseñarlo también, decirte que si tú estás escuchando este mensaje es porque el Señor te está sacudiendo también. ¿Sacudiendo a qué? A ser productivo. No podemos darnos el lujo de ser improductivos. No podemos darnos el lujo de tomar vacaciones en el Señor, ¿verdad? Y las vacaciones no oro, no leo la Biblia porque estoy de vacaciones. Quiero dormir hasta el mediodía, ¿verdad? Y quiero acostarme a las 2 de la mañana. Entonces, no puedo continuar viviendo de esa manera. Yo lo que necesito efectivamente es ponerme a cuentas con el Señor, pedirle perdón al Señor por mi negligencia. Fíjate que uno en el regaño que le da al tercero le dice negligente. Y yo tengo que pedirle al Señor perdón por mi negligencia. Entonces, son cosas en las cuales yo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a avanzar ya para terminar. En Juan 15, ya casi estamos terminando. Juan 15, del 4 a 6, dice, fíjate, permaneced en mí y yo en vosotros. Habla de permanecer. Fíjate que la palabra permanecer, el verbo permanecer, tiene que ver con quedarse en un sitio de manera continua, ¿no? Con estar de manera continua en un lado, ¿no? En un sitio. Entonces, permanecer en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Porque claro, tú arrancas la rama de un árbol y esa rama finalmente se muere, ¿no? Si no han hecho la prueba, hágalo. Arranque la rama de un árbol, arranque una hoja de una planta y compárala después de una semana a ver qué tal le va la hoja, ¿no? Dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí donde estás, quiero que digas mucho, mucho, mucho fruto. Eso es lo que él quiere.
porque separados de mí nada podéis hacer. Así como la rama no puede llevar fruto por sí sola separada del árbol, necesita estar en el árbol para poder llevar fruto, para que se pueda alimentar de la savia, ¿verdad?, que le proporcionan de las raíces y desde las raíces a través del tronco. Entonces, en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Otra vez habla del infierno. Otra vez, el propósito de esto no es que el Señor nos esté asustando, pero el propósito de esto es que nosotros entendamos lo importante que en realidad es para Él el tema de ser fructíferos, productivos. Una persona que se dice cristiana y no es productiva, sino que vive su vida de manera letargada, bueno, su salvación está en duda, digamos. Habría que hablar con ella, ¿verdad? Y decirle, oye, mira, ¿qué pasa? Y si todo es una excusa, entonces posiblemente esta persona vive en el temor, vive en el miedo y no ha conocido a Dios verdaderamente. Entonces hay que llevarla a conocer a Dios para que el miedo se quite, y el miedo se quita. Entonces, por eso, miedo al que dirán, miedo a que te van a rechazar, miedo, todos esos miedos deben irse y se van en la presencia de Dios. Pero fíjate que el deseo de Dios es que permanezcamos en Él para que llevemos mucho, dice, no poco o algo, dice mucho fruto. Y Dios lo hizo en la naturaleza. Tú siembras una semilla una semilla de arroz, por decirte, un arroz, un frijol, un poroto, una caraota, como más te guste el nombre, ¿no? Siémbralo, uno solo, y te va a dar una planta. Y esa planta, ¿cuántas otras semillas te da? Un montón, cientos de semillas, cientos, ¿no? Crecen cientos de vainas y en las vainas están las semillas allí y se multiplica. Porque Dios es un Dios de productividad, de multiplicación. Dios, si tú te pones a ver, Dios no es un Dios que reste, es un Dios que multiplica. Abraham le dijo que su descendencia iba a ser que no se podía contar. A Adán y Eva, cuando los hizo, el Señor les mandó a multiplicarse, porque el Señor le encanta la multiplicación. Así. Le encanta la multiplicación. Puedes multiplicar lo que tú quieras, desde logaritmos, ¿verdad? Lo que tú quieras. Pero que sea multiplicado, hermano. Multiplica, multiplica. Porque el Señor quiere eso, que seamos productivos, que seamos fructíferos, que demos fruto en todas las áreas. Porque por último, y quiero terminar con esto, en 2 Corintios 9:8, fíjate que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Y esos son los frutos de buena obra, los frutos que Dios quiere, los que están dentro de la voluntad de Dios. Esos frutos de manera más específica los vamos a ver el domingo que viene, porque ya para hoy no hay tiempo. Pero el domingo que viene vamos a ver de forma más específica cuáles son esos frutos. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? Porque definitivamente dice que quiere que abunde para toda buena obra. Y una buena obra es toda obediencia al Señor. Si el Señor te dice que tomes de la mano a la abuelita y le ayudas a cruzar la calle, eso es una buena obra. Si Él quiere que tú te plantes en la plaza de armas a pegar gritos allí acerca de que Cristo viene, eso es una buena obra. Si Él quiere que le hables a tu compañero de trabajo, es una buena obra. Si quieres que le hable a tu jefe, es una buena obra. Si Él quiere que le hables a tu vecino, es una buena obra. Todo lo que Él te diga que tienes que hacer es una buena obra. Hay cosas que no tienes que esperar a que te las diga, porque ya están en la palabra, están dichas en la palabra y son una buena obra. Y entre esas cosas está, por ejemplo, el que hables con denuedo su palabra. En tu casa, en tu trabajo, cuando vayas por el camino, que les hables a tus hijos y que les hables también a todas las personas. Ve hablando, ve orando y ve hablando. Pero sobre todo, ve dando el fruto interno que Dios quiere que tú tengas.
Porque mientras haya temor, mientras esto sea legalista, mientras tú pienses, tengo que hablar, esto no sirve. Porque no tiene que ser porque tienes que hacerlo. Tiene que ser porque quieres agradar al Señor. Por eso es que el enfoque tiene que ser en pasar tiempo en la presencia de Dios y en esforzarte por buscar su palabra, aunque estés agotado, aunque sea lo que sea, tratar de hacerlo, ¿verdad? Y esforzarte en hacerlo. Lo demás viene solo, hermano. No te enfoques en no pecar, no te enfoques en cumplir la palabra. Enfócate en pasar tiempo en la presencia de Dios. Ahí está el secreto. Que no es ningún secreto, eso está dicho a lo largo de la Biblia, pero, pero ahí es donde a veces nos tiene que caer la monedita, ¿no? Es allí donde muchas veces tenemos que reflexionar y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Porque si yo estoy haciendo las cosas por las obras de la ley, entonces yo estoy separado de Cristo, porque yo alcanzo a Cristo por la gracia, no por obras. Y por lo tanto el miedo viene, por lo tanto vienen todos los temores que me van apartando de Dios. Y yo podré venir a la iglesia y poder ser un religioso y me puedo saber la Biblia de memoria, pero dentro del legalismo no me voy a mover. Necesito salir del legalismo para que las cosas empiecen a fluir.